Estamos de regreso y vamos a hablar precisamente de lo que sucede en Venezuela. En las últimas horas ha trascendido que investigadores de Naciones Unidas concluyeron que las autoridades en Venezuela han empleado una fuerza desproporcionada para inspirar miedo y acallar a la disidencia entre los opositores. Para hablarnos de estos temas, vamos a platicar precisamente con el especialista internacionalista, catedrático también de la Anáhuac, Adolfo Laborde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas tardes, Adolfo. Platícanos, bueno, pues este fin de semana despertamos con la noticia el domingo de una fracción, un sector de las fuerzas militares que se sublevaron de alguna manera en el estado de Carabobo, en Venezuela, al centro de la República Bolivariana, y pues sí tuvieron, obviamente, una represión. Fueron detenidas 7 personas y 2 personas también murieron en este hecho. Bueno, mira, es resultado de lo que hemos visto, de esta descomposición, de esta fragmentación, polarización política. Es el resultado de una especie de malentendido en algunos sectores de la población. Los militares, por supuesto, tienen un frente común, habían tenido un frente común, pero este sector ya pone los focos rojos. ¿Por qué? Porque antes había, repito, un apoyo casi unánime de parte del ejército, y si es cierto o no cierto esta situación, pues ha tenido, por supuesto, un golpe mediático. Se habla de que hay algunas personalidades al interior de las Fuerzas Armadas que podrían estar dispuestos a seguir con este tipo de pasos, pero también es cierto que podría ser un truco publicitario para poder justificar la represión de la que tú estás hablando. Precisamente existen pues las personas que afirman que el mismo régimen de Nicolás Maduro podría estar suscitando este tipo de hechos para entonces justificar todo lo que están haciendo. Sí, porque repito, ha habido este tipo de características en el régimen de Maduro, tratar de justificar la fuerza, justificar el uso de las fuerzas especiales del ejército. Se había dado algo hace aproximadamente un mes. Recordaremos que un oficial de la policía sobrevoló, hizo unos disparos. Eso tampoco se pudo comprobar, pero bueno, pues está conectado y es parte también de la lucha en términos de mercadotecnia, en términos mediáticos que se está llevando a cabo, dado que, bueno, no solamente el pueblo venezolano está en contra, o gran parte del pueblo, sino también ya la comunidad internacional se ha manifestado al respecto. El viernes pasado se instituye la Asamblea Constituyente con Delcy Rodríguez, ex primera ministra de Venezuela, como máxima autoridad de esta asamblea, y una de las primeras decisiones es destituir a la fiscal general Luisa Ortega. Bueno, es parte de este andamiaje que se está construyendo para poder pavimentar el terreno para una nueva constitución, y esta constitución seguramente tendrá pues características muy afines al régimen de Maduro, y también tratará de evitar a cualquier enemigo político o sacarlo de la jugada o de la vida política. Se explica de esa manera porque de alguna situación este personaje se había convertido en una voz de la oposición, independientemente de que antes era una persona que apoyaba al régimen bolivariano. Hoy en día pues sabemos que muchas personas han cambiado de opinión, pero bueno, el chiste es que se están dando las bases para que haya una limpieza política, y esa limpieza política se va también a reflejar en las elecciones locales que se vienen para este año. Que tienen que votar, sin duda. Esta nueva constitución que podría llegar hasta la legislación de Venezuela podría darle la oportunidad de establecer como tal la dictadura a Nicolás Maduro y permanecer en el gobierno indefinidamente. Bueno, va a dar la pauta seguramente para poder blindar, para poder generar ciertas preferencias políticas. Va a hacer una constitución a modo, me parece. Seguramente habrá algunas modificaciones para el mandato, posiblemente marquen alguna reelección, posiblemente también limiten la participación política a nuevos actores políticos que estarán íntimamente relacionados con el régimen, y quitar un poco así la oposición. ¿Qué pasa también con las sanciones en específico y las personales hacia Nicolás Maduro, que congelaron sus bienes por parte de los Estados Unidos? También ya en un tema político y económico,
pues se hablaba de que en algún momento el tema del petróleo podría verse también mermado para ellos. Hay que recordar que Venezuela es un país petrolero y que Estados Unidos es de sus principales consumidores. Sí, bueno, las reservas de Venezuela explican también por qué la comunidad internacional se ha manejado con cautela en solamente hacer estas declaraciones políticas y no intervenir de manera ya directa en un bloqueo económico, en la no compra de petróleo. Bueno, esto afectaría no solamente el mercado de Venezuela, sino afectaría el mercado global del precio del petróleo, ¿no? Eso va a repercutir en la oferta y la demanda, y eso yo creo que la comunidad internacional se ha prestado mucha atención. Entonces, me parece que sí, efectivamente, ya hay una serie de medidas, como tú bien comentas, pero no son suficientes para poder orillar o asfixiar al régimen de Maduro. Si hubiera un tipo de estrategia mucho más puntual, eso afectaría a la población y ojalá eso no pase. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué esperamos ahora, ya que llegó esta Asamblea Constituyente, a pesar de los esfuerzos de la oposición? Sabemos, bueno, la semana pasada fueron también Antonio Ledesma y ya el fin de semana Leopoldo López regresados a prisión domiciliaria. Bueno, se espera que sigan las presiones de la comunidad internacional, presiones en términos políticos. El Mercosur ya se manifestó al respecto, suspendió los derechos de este país en su contexto, y también pues se espera que exista pues una serie de polarizaciones políticas, expresiones políticas que desafortunadamente no van a llevar a ninguna parte. Se espera que, bueno, pues que siga este proceso de la nueva Constitución, y desafortunadamente pues la gente que va a sufrir todo esto es el pueblo venezolano. ¿Quiénes son los que apoyan a Nicolás Maduro? ¿Quiénes son los que, aparte obviamente de la fracción y el régimen oficialista, quién es la gente que lo apoya? Es una muy buena pregunta. Mira, ¿quiénes son los que están atrás de esto? Bueno, hay que recordar que cuando Chávez empezó con estas políticas progresistas de apoyar a los pobres, de apoyar a algunos trabajadores, a los trabajadores de las empresas petroquímicas, petroleras, bueno, empezó a gestarse una especie de corporativismo, una especie de ayuda a ciertos sectores, y esos sectores son los que ahorita están apoyando al señor Chávez, y bueno, y el ejército. El ejército también ha tenido beneficios, ha tenido un trato preferencial, y eso pues explica que el país esté dividido, independientemente de que haya habido 8 millones de votos y que posiblemente haya habido también un fraude electoral, pues también habla de que hay gente que está ahí, que lo está apoyando. No podemos explicar la existencia de Maduro sin un apoyo como el que vemos en las calles, ¿no? Entonces sí existe un porcentaje importante, no me atrevería a dar un porcentaje específico, que apoya a Maduro, pero ¿por qué lo apoya? Pues porque han tenido beneficios del régimen. Mencionabas el fraude de las elecciones de la Asamblea Constituyente. La empresa encargada de hacer el conteo de los votos incluso afirmó que sí hubo errores en el conteo y que la cifra oficial que dio Nicolás Maduro no tenía nada que ver con lo que realmente se contó. Se maneja muy bien la información, porque imagínate tú cuál será el impacto si se desconocieran el 30 al 40% de los votos emitidos. Eso le quitaría credibilidad, como ya la tiene, como ya no la tiene en la comunidad internacional, y lógicamente lo que se está haciendo es tratar de controlar la información, los medios de comunicación, y por supuesto pues a todo aquel que trate de estar vinculado con la oposición. Muy bien, pues ahí está lo que sucede ahora en Venezuela. Muchísimas gracias Adolfo, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros en Primera Línea, y nos vemos próximamente. Con mucho gusto. Gracias. Vámonos a una pausa y regresamos con más información.